Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La caída de las exportaciones colombianas, noticia que se dio en medio de un panorama de incertidumbre en torno a las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. En minutos hablaremos de este panorama con César Pavón, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. La magia del interés compuesto. Si usted está pensando en ahorrar una platica o ya cuenta con un capital, tiene que conocer cómo funciona el interés compuesto porque le hará crecer su dinero. Esta noche les tenemos todos los detalles. Pollo Shares, la iniciativa del gremio avícola y los bancos de alimentos para llevar pollo a más de 4.000 niños en 14 ciudades del país. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las exportaciones de Colombia, porque según el más reciente reporte del DANE hubo una disminución en las cifras. Para analizar las posibles razones y el contexto internacional, nos conectamos con César Pavón, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches, doctor, y bienvenido a Signo Pesos. Hola Luisa, muy buenas noches y a toda la audiencia. Director, analicemos cuáles fueron esas cifras entregadas por el DANE, cómo fue ese comportamiento de las exportaciones. Bueno, Luisa, como bien mencionó hasta el comienzo, hemos conocido los datos a mayo, donde vemos una tendencia no muy favorable. Vemos una caída de las exportaciones, principalmente explicado por el petróleo y combustible. Recordemos que en el mes de mayo en particular, el precio del petróleo estuvo por debajo de los $70 el barril, pero también vemos una disminución importante de alimentos y de productos como industriales que tienen un gran impacto en general en el aparato económico del país. Revisemos esas cifras de cómo está esa balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos, porque es nuestro principal socio comercial, director. En efecto, Luisa, y yo creo que es muy importante poner esta discusión en esta semana, en estos días donde ha habido una discusión tan álgida en la relación bilateral con Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nuestras ventas externas a este país representan, es decir, las exportaciones, representan un total de una tercera parte de las exportaciones del país. O sea, una tercera parte de lo que exportamos se dirige a Estados Unidos. No solamente eso, de lo que importamos, una cuarta parte de esos productos que traemos vienen de Estados Unidos. Y esto, ¿por qué es tan importante? Si uno tiene como un comparativo con otros países, yo siempre hago la analogía de, no es que Estados Unidos sea nuestro principal socio comercial, ya que es casi que nuestro gran socio comercial. El que le sigue a Estados Unidos en términos de exportaciones es normalmente y así históricamente China, pero China no llega a representar más de 10% de las exportaciones. Por ende, todo lo que pase con Estados Unidos en términos de relación bilateral, pues va a tener un gran impacto en nuestra actividad económica. Y a esto le sumo otras dos variables, Luisa. No olvidemos que no es solamente nuestro principal socio comercial en términos de exportaciones e importaciones, sino que además es nuestro principal socio comercial en términos de inversión extranjera directa. También una tercera parte de nuestra inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos. Y cierro con la mitad de las remesas que recibe el país y que se ha vuelto una fuente muy importante de divisas, viene de Estados Unidos. Entonces, yo creo que estos tres ingredientes, comercio bilateral, inversión extranjera directa y remesas, demuestran el gran impacto y la gran incidencia que tiene este país en nuestro aparato productivo. Director, y miremos aquí las gráficas y los datos. Exportaciones en mayo cayeron un 2.1%, solo a Estados Unidos cayeron un 13.4%, no obstante, en mayo representó 1.186 millones de dólares esas exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que más estamos enviando a Estados Unidos, que hace parte también de esos principales sectores de nuestro país que jalonan la economía colombiana?
Bueno, pues nuestro principal producto que exportamos a Estados Unidos, naturalmente, es el petróleo, ¿no? Petróleo también representa cerca de una tercera parte de las exportaciones y una gran parte de esto se dirige a Estados Unidos. Pero no solamente el petróleo, recordemos que productos tan estratégicos para el país, en particular el sector agrícola, como las flores, el café y demás productos también se exportan a este país. Y esto tiene una connotación muy importante en la economía, no solamente por lo que esto aporta en la producción. Recordemos que el café, las flores, son intensivos de mano de obra. Entonces, en la medida que pueda verse afectado estos sectores, también va a haber un impacto muy notable e importante en el empleo. Y por ende, yo digo que hay que hacer mucho énfasis y hay que tener mucho cuidado en estos días que hablamos de la relación bilateral con Estados Unidos. Hay que tener muy presente estas cifras de exportaciones, de producción y, por supuesto, de empleo que va a afectar a tantas familias en el país. Ahora miremos la balanza comercial. Nosotros compramos más a Estados Unidos que lo que ellos nos compran a nosotros. Pero esas exportaciones a Estados Unidos, dice con corte a abril de 2025, sumaron 4.913 millones de dólares, lo que representó un aumento del 14.4%. ¿Cómo analizar esos contrastes, director? Hubo una disminución en mayo, pero vemos también estas cifras del consolidado que se mantienen positivas. ¿Cómo mirar esos dos contrastes? Hay que verlo por los dos lados, tanto por el lado de exportaciones como por el lado de importaciones. En ambos casos, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Repito las cifras, en el caso de exportaciones, Estados Unidos representa cerca de una tercera parte de lo que vendemos al mundo. En el caso de importaciones, es una cuarta parte, pero nosotros importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces yo creo que y en cualquier caso, yo creo que esto es muy pronto para advertir ya los fenómenos de la guerra comercial. Recordemos que si bien el día de la liberación y los anuncios de los aranceles fue en el mes de abril, esto ha tomado más tiempo de lo previsto inicialmente en términos de implementación. Entonces yo creo que aunque vemos ya unos efectos, una caída del comercio bilateral, todavía hay unos meses de rezago y faltará tiempo para ver el impacto natural que esto puede tener. Lo que no hay duda alguna, y en eso las cifras son muy robustas, es en el potencial impacto que puede llegar a tener medidas como las ya anunciadas y como las que eventualmente pueden llegar a pasar en esta incertidumbre, en esta relación bilateral con este país y este gran socio comercial de Colombia. ¿Qué estamos importando nosotros desde Estados Unidos, director? Bueno, de Estados Unidos también importamos muchos productos manufacturados y yo creo que eso contrasta un poco frente a lo que exportamos. Nosotros solemos exportar no solamente a Estados Unidos, sino al mundo productos más primarios, el sector minero energético, pero también el producto agrario, como ya lo mencioné. Lo que solemos importar y por lo tanto también en esta negociación, digamos que no nos vemos tan favorables, nosotros tenemos una gran vulnerabilidad con Estados Unidos, no solamente por lo que exportamos, sino por lo que importamos, es porque solemos importar productos complejos. Parto hablando de los temas industriales. Mucha de la maquinaria que requiere el aparato productivo colombiano proviene de Estados Unidos, que es sofisticada y que no es fácil de conseguir en otros mercados. Pero a esto también le podemos sumar, por supuesto, lo que consumimos día a día los colombianos, en términos de electrodomésticos, en términos de celulares y demás, pues productos importados, muchos de estos vienen de Estados Unidos. Entonces podemos ver que una eventual o una guerra comercial con Estados Unidos nos puede afectar no solamente por las exportaciones que tenemos con ellos, sino las importaciones que pueden afectar tanto al sector industrial como al consumidor o al usuario final de varios de esos productos que recibimos por parte de ellos. Sí, señor, aquí vemos justamente esa cifra de importaciones de Estados Unidos, 5.519 millones de dólares. Y usted mencionaba, director, las remesas. Es esa platica que envían los familiares nuestros que están en Estados Unidos a las personas que estamos aquí en nuestro país. ¿Por qué ha tomado tanta fuerza? Incluso es un gran aporte que hacen a la economía estas remesas que se envían desde Estados Unidos. ¿Esto también puede estar ahí como en veremos?
Muchas gracias, Luisa, porque yo sí creo que este es uno de los canales que solemos ignorar en la relación bilateral y cada vez ha cobrado más fuerza en el país. Este año, en el 2025, puede que las remesas se conviertan en la principal fuente de divisas del país. Repito, este año las remesas puede convertirse en el principal flujo de divisas que podemos recibir. Y ahí las cifras con Estados Unidos son más importantes. Cerca del 50%, la mitad que recibimos de remesas, viene de Estados Unidos. Mensualmente estamos recibiendo cerca de 1.000 millones de dólares de remesas y nuevamente cerca de ellas la mitad son provenientes de Estados Unidos. Y sí hemos visto una tendencia que se va acentuado el cierre del año pasado y que ha mantenido a comienzos de este año. Pueden haber fenómenos coyunturales, por ejemplo, en el mes de mayo, el mes de la madre, naturalmente se suelen recibir más remesas, pero a su vez esto también se ve acompañado de esas políticas más radicales. De hecho, esta semana se está aprobando un paquete fiscal en Estados Unidos que va a imponer un impuesto de 1% a las remesas. Y de golpe lo que está pasando y lo que estamos viendo es que las personas, los colombianos, que envían dinero a sus familias, en la medida que están viendo que en el segundo semestre y el próximo año van a tener un impuesto adicional, están adelantando este pago y están por eso vemos un importante incremento de remesas en el país. Y esto es súper importante porque las remesas tienen un impacto en las regiones. Yo creo que es innegable que en el caso del Valle del Cauca, en el eje cafetero, incluso en Cundinamarca, el impacto dinamizador de las remesas en las familias de ingresos medios, medios bajos, es muy grande. Entonces yo digo que esto es un llamado de atención, que debemos mantener esta relación y ojalá en la medida de lo posible buscar que las políticas de Estados Unidos no vayan en contravía de este gran dinamizador y gran flujo de ingresos que se ha convertido en las familias, en particular de ingresos medio y bajo en las regiones que ya mencioné previamente. César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. A usted, Luisa, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes y acá atentos a compartirles todos nuestros análisis. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos llega Víctor Grosso con el dato del índice de precios del productor. Gracias por continuar conectados con Signo Pesos. Ahora vamos a hablar de la magia del interés compuesto. ¿Cómo funciona esa fórmula para que nuestros ahorros crezcan? Pues le damos la bienvenida al doctor David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Hola Luisa, buenas noches y buenas noches para todos los que nos ven. Bueno, primero, doctor, expliquémosle a la gente qué es el interés compuesto. Luisa, efectivamente, esto es un concepto financiero en el cual los intereses se van capitalizando de tal manera que, como tú lo mencionas, esto hace que básicamente por arte de magia el dinero crezca a lo largo del tiempo. Lo que sucede es que tenemos un capital inicial que genera una rentabilidad en un periodo determinado y esa rentabilidad de esos intereses se vuelven a sumar al capital inicial, de tal manera que para el siguiente periodo, a la hora de realizar el cálculo, se hace sobre el capital más los intereses. De tal manera que el dinero, Luis, empieza a crecer de una manera muy importante a lo largo del tiempo y eso pues es muy beneficioso para el ahorrador. ¿Desde cuánto yo puedo empezar a ahorrar con este interés compuesto y a través de qué metodologías o cuál es la fórmula? No, la verdad puede ser desde cualquier monto. Muchas entidades ofrecen cualquier tipo de productos. Yo creo que tal vez el más sencillo o sobre el cual nosotros tenemos mucho conocimiento es, por ejemplo, el CDT. Cuando uno abre un CDT, dependiendo de la entidad que le dice a uno como mínimo 1.000.000 de pesos o 2 millones, no importa el monto que se haga. Uno lo que podría hacer es decir, listo, señores, abro el CDT, digamos que lo hacemos a 2 años, entonces que sea capitalizable. Entonces, a partir del primer año se paga el interés y ese interés vuelve a contar a la hora de ir a pensar en el movimiento del segundo año. Entonces, las entidades financieras ofrecen muchos productos, como te digo, tal vez el más famoso es el CDT, pero en general podemos pensar, por ejemplo, en lo que uno ahorra a modo de pensiones.
esos ahorros pensionales que son a lo largo del tiempo, y es un tiempo bastante largo, al final se convierten en un monto muy interesante en la medida que la magia del interés compuesto empieza a actuar sobre esos ahorros. Es decir, yo puedo implementar esto como un plan anticipado de pensión o si quiero cumplir una meta a largo plazo, empiezo desde ya utilizando este interés compuesto, doctor Cubides, y en cuánto tiempo yo voy a ver esos resultados. Sí, Luis, aquí efectivamente, o sea, si uno quisiese ahorrar y programarse en el tiempo, acordémonos que el ahorro es un concepto muy importante para cumplir nuestros sueños. Por allí había quien decía, es ahorra o nunca. ¿Sí? Realmente es muy importante porque eso construye la base para las inversiones, planes de retiro, etcétera, etcétera. Entonces, así sea ahorrar de a poquitos, utilizando esta magia del interés compuesto que, como te digo, lo que hace es que los intereses los sigue capitalizando y el dinero hace que crezca mucho más rápido a lo largo del tiempo, nos sirve para temas de ahorro, para temas pensionales, como tú lo acabas de mencionar. Esos aportes a fondos de pensión son muy interesantes, pues porque uno puede meter 1.000.000 hoy, pero ese millón en cuánto se le va a transformar a lo largo del tiempo porque se va generando todas esas rentabilidades y se convierte en un monto mucho más significativo que en el interés simple, por supuesto, que es la otra versión de intereses. En el caso del interés compuesto es mucho más favorable para los ahorradores. Es decir, si yo tengo esa plata en mi cuenta normal que no me está generando ninguna rentabilidad, ahí estoy perdiendo esa magia del interés compuesto que puedo estar aprovechando. Usted decía, por ejemplo, en un CDT, también estas opciones de billeteras digitales o cuentas de bajo monto que me están dando una buena rentabilidad. Esas son algunas de las opciones que están disponibles en el mercado y que la gente debe empezar a implementar. Sí, tal cual, Luisa, tú lo has mencionado, porque en las cuentas de ahorro normalmente pues la tasa de interés que se reconoce es muy bajita, porque los bancos pues asumen que es una cuenta muy transaccional en donde el dinero entra y sale muy rápidamente. Por el contrario, hay algunas cuentas digitales, hay unas cuentas que los mismos bancos tradicionales están ofreciendo un poco más estructurales, que tú dejas la plata allí en una cajita, en un bolsillo, por decirle cualquier cosa, y esa plata que se queda allí ofrece una tasa de interés mucho más interesante que se construye también con este interés compuesto. Esto para hablar de estos productos de ahorro. También están estos productos de inversión como el CDT que acabamos de mencionar. Entonces, ese dinero que uno de repente no va a utilizar y lo tiene en una cuenta de ahorro, es mucho más provechoso para el colombiano, para el ahorrador, intentarlo mover a estos productos de inversión o a estas cuentas de ahorro estructurales, bolsillos, cajitas, que generan un interés mucho más interesante, una rentabilidad mucho más interesante. Aquí, por supuesto, Luisa, pues está pensado en que uno va a dejar la plata durante un periodo un poco más largo. La clave del interés compuesto es siempre jugar con el tiempo. Si uno deja la plata durante muy poquito tiempo, durante solamente un periodo, pues no se va a ver esta magia del interés compuesto. Se trata de dejar la plata y los rendimientos durante más de un periodo, de tal manera que eso se genere la capitalización para que en el futuro pues ese dinero crezca muchísimo más. ¿Hay algún interés compuesto mínimo? Es decir, que me dé una rentabilidad mínima o no No, importa. Luis, aquí básicamente lo que sucede es que esto es una tasa de interés, entonces es muy importante para los colombianos. A la hora de pensar en las tasas de interés, uno puede estar hablando de tasa de interés simple o tasa de interés compuesta. La tasa de interés simple, si uno le dicen, por ejemplo, en 1.000.000 de pesos, va a pagar el 10%, pues efectivamente es ese millón, el 10% son 100.000 pesos. De tal manera que al cabo de un año es 1.100.000 pesos. Al cabo del siguiente año, segundo año, vuelven a pagarte el mismo 10%. De tal manera que fíjate que en el primer año son 100.000, en el segundo año son 100.000, serían 200.000. ¿Qué sucede con el interés compuesto, Luis? Que en este caso estamos hablando que es la magia, digamos, de hacer crecer el dinero. En el primer año le pagarían a uno mismas tasas de interés los 100.000 pesos. Millón más 100.000 sería 1.100.000. Pero fíjate que para el segundo, lo que termina sucediendo es que la base sobre la cual uno reconoce el interés es sobre 1.100.000. De tal manera que al final del ejercicio pues es un rendimiento más alto que en el interés simple. Para ponerte unos números que yo he hecho el ejercicio para este espacio, fíjate que si hacemos el ejercicio para el año número 5, en el caso del interés simple, uno obtendría 500.000 pesos. Pero en el caso del interés compuesto, uno obtendría 610.000 pesos. Entonces allí fijémonos cómo la magia de hacer crecer el dinero actúa mucho más sobre el interés compuesto y eso pues por supuesto es mucho más beneficioso para quien puede dejar ese dinero durante un periodo de tiempo un poco más largo. Y ya para cerrar, doctor Cubides, entonces yo debo acercarme a mi entidad financiera o consultar a través de internet, que ahora tenemos tanta información y acceso a ella.
¿Qué interés compuesto me están dando, si funciona con interés compuesto, para iniciar con ese ahorro, así sea con 10.000, 20.000, 30.000 pesos? Sí, efectivamente, aquí el monto es lo de menos. Lo importante es esa cultura del ahorro y entender que con esta magia del crecimiento del dinero a través del interés compuesto, pues ese dinero se va a convertir en un monto cada vez más alto en el futuro. La recomendación, por supuesto, Luisa, es tener esa conversación con la entidad financiera, con el socio financiero de cada colombiano, con esa entidad que al final termina siendo pues esa que lo acompaña en sus decisiones de inversión y de ahorro, y preguntarle qué tipo de productos existen, qué tipo de productos me pagan ese interés compuesto, y allí de seguro van a encontrar todo un abanico de posibilidades para hacer que el dinero crezca en el tiempo. Muy importante, Luis, aquí tal vez tres grandes temas. Número uno, tener en cuenta que esto de se trata es de reinvertir los intereses, es decir, cuando le paguen unos intereses, no los retire, porque sobre esos intereses es que se le puede ir aumentando el capital. Número dos, jugar con el tiempo. Entre más largo sea la inversión, mayor va a ir creciendo o mayoritariamente va a ir creciendo o más va creciendo ese pago de intereses, ese ahorro. Y número tres, si de repente uno dice, tú dices 30.000 pesos, si a lo largo del tiempo uno puede decir, oiga, ya no son 30, o sino más bien 40 o 50.000 pesos, todo eso va potencializando la fórmula de tal manera que el dinero pues termina rentando muchísimo. Doctor David Cuides, muchísimas gracias por esos consejos, muy amable por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Muy bien, Luisa, muchas gracias y feliz noche. Y hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato del porcentaje de trabajadores colombianos que se ausentaron de su trabajo por cuenta del burnout laboral, es decir, agotamiento y estrés crónico. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos, y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy, y esta noche nos habla sobre índices de precios del productor. Luisa, muy buenas noches para nuestros televidentes, así es, también se le conoce como el IPP. No se vayan a confundir porque hay otro indicador sobre el que informamos más, que es el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Son dos indicadores diferentes, pero digamos que están relacionados. El uno es muy importante para el otro. Del que yo le voy a hablar hoy es muy importante para el dato de inflación. Y este índice de precios del productor básicamente tiene relación o mide temas relacionados con los costos de producir en Colombia. Eso está más relacionado con el productor en algunos sectores de la economía. Hay expertos que nos dicen que cuando el IPP sube mucho, pues presiona, si es más caro producir, eso se transmite después hacia el consumidor, hacia los precios que pagamos nosotros cuando compramos los productos en los comercios. Así que este es un insumo muy relevante para el otro indicador que conoceremos de hecho el lunes, que es el índice de precios al consumidor o la famosa inflación en Colombia. ¿Cómo le fue al IPP hasta junio? Veamos esta gráfica. Junio de 2025, esta fue la variación anual, 2,09%. Y cuando comparamos ese indicador con junio de 2024, 3,48%, pues vemos una variación más pequeña. Miremos el dato desagregado en esta otra gráfica de este índice de precios del productor. Concentrémonos en las barras de color azul oscuro. En la industria, los costos de producir crecieron en su variación anual un 4,35%, en agricultura y pesca un 3,73%. Esos fueron los sectores que estuvieron por encima del promedio nacional, que recordemos fue de 2,09%, y de otro lado los costos para producir en el sector minero cayeron, se derrumbaron casi un 10%. Aquí hay una conclusión interesante, y es que por el lado del IPP, la inflación, el índice de precios al consumidor, está un poco menos presionada hasta junio de este año frente a esa presión que tuvo el IPP para el índice de precios al consumidor en junio del año pasado. Por supuesto, la inflación se ve presionada por otros factores también. Entonces veremos el lunes cuál es ese dato resultado de inflación, que asimismo es muy importante para las tasas de interés del Banco de la República y para muchas cosas en nuestra economía. Victoria, ¿a usted le gusta el pollo? Pero por supuesto. Bueno, esta es una noticia relacionada con este sector, porque con el propósito de brindar mejor nutrición a miles de niños del país, los avicultores van a donar más de 20.000 toneladas de pollo. El gremio avícola y los bancos de alimentos buscan llevar esta generosa iniciativa a todos los rincones del país. En estas montañas de la Comuna 6 de Soacha, Cundinamarca, está la Fundación Proyecto de Vida, donde hoy el almuerzo para los niños fue pollo, arroz, puré de papa, sopa y ensalada.
Proteína que llegó hasta estas mesas gracias a la iniciativa de FENAVI y Abaco, Pollo Shares, para apoyar la nutrición de los más vulnerables. Todos los santos días les dan proteína. Hay muchas veces uno en la casa no puede darles la proteína porque pues es de muy bajos recursos. Los avicultores colombianos se unieron y están donando más de 20 toneladas de carne de pollo. Son más o menos 707.000 raciones de pollo que vamos a alimentar a niños no solamente una vez, sino queremos alimentar a más de 4.700 niños por más de un año. Y así garantizar la proteína para los niños de lunes a viernes. Es una proteína que probablemente es la única proteína que estén consumiendo durante el día y que precisamente a través de esta contribución y esta alianza pues podemos tener al finalizar del año unos niños muchísimo más saludables, más nutridos, mejor alimentados gracias a este programa de Pollo Share. El pollo y el huevo representan el 60% de las proteínas que consumen los colombianos. Un colombiano se come 343 huevos al año y 37 kilogramos de carne de pollo. Para que se pongan en contexto, hace 20 años un colombiano se consumía 150 huevos y se consumía más o menos 16-17 kilos de carne de pollo. El año pasado la industria avícola produjo 1.8 millones de toneladas de carne de pollo y 18.000 millones de huevos, con lo que se suple la demanda local y se exporta, porque en Colombia hay pollo y huevos para todos. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según el último estudio Burnout Laboral, en 2025, el 34% de los empleados en Colombia se ausentan una vez al año de su trabajo por temas relacionados con su salud mental, lo que es un llamado de atención para cuidarnos y encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches. Hasta la próxima semana.